Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No puede faltar en esta nueva temporada que estamos llevando, clama a mí y yo te responderé. No puede faltar las dos oraciones, no pueden faltar las dos oraciones de Habacuc, el profeta. Y ustedes dirán, ¿cuáles dos oraciones? Bueno, hay dos oraciones del profeta Habacuc que son clásicas, que son sobresalientes, que son un punto muy importante, inolvidable en el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc. Vamos a movernos hasta allí, les pido por favor, vamos en sus Biblias, si no se han ubicado todavía. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el profeta Habacuc, capítulo 1, y mientras ustedes avanzan yo les digo un café por eso, porque está muy bueno, muy bueno. Claro que tuvimos palabra y café de Habacuc, varios puntos en sus 3 capítulos fueron tomados en cuenta. Por supuesto, las dos oraciones de Habacuc fueron tomados en cuenta en el año 2022. Solo el año pasado, nada más, pero comenzando el año pasado. Así que se vale volver y repetir en esta nueva temporada. Clama a mí y yo te responderé, las oraciones de Habacuc. Estamos revisando, para los que están recién llegando, estamos revisando todas las oraciones, una muy buena lista, una muy buena selección de las oraciones de la Biblia, y vamos en el orden de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también guardando y sobresaliendo en la línea histórica, tanto de Israel como de la biografía de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, y en la iglesia, las cartas de Pablo y las otras cartas. Así que aquí vamos. El profeta Habacuc, para que lo ubiquemos en la historia. Año 605, es decir, ya terminando el siglo VII. Y es importante decir esto, el profeta Habacuc, en el momento que comienza su ministerio, año 605 antes de Cristo, y digo el final del siglo VII porque recuerden que venimos hacia atrás, 605, 604, 603, 600, 599, y bueno, venimos. Entonces, el profeta Habacuc comienza su ministerio, o tiene su ministerio en ese año, precisamente el año de la batalla de Carquemis, batalla en la cual el imperio babilónico se impone sobre el imperio asirio y cambia el mundo de imperio dominante o gobernante. Se acaba el gobierno o la imposición, o como queramos, ¿cómo se llama? Autoridad del imperio asirio, y asume sobre el mundo conocido, obviamente como más famoso, imponente, el imperio babilónico, Nabucodonosor a la cabeza de todo esto. Y obviamente que cuando se dan esas transiciones, como nosotros lo hemos sabido, están estas transiciones investidas de mucha violencia, de batallas y guerras y
¿cómo se llama? Batallas para reafirmar el poder que ganamos nosotros, y entonces ya se ganó la batalla principal, la última y gran batalla de la conquista, pero entonces hay que ir a las regiones para imponer ahora el nuevo imperio, y aquello era atropellador, aquello era violento, hostil. Entonces, claro, ellos no iban a llegar pidiendo permiso, ellos no iban a llegar, mire, ya aquí tenemos el acta de que le ganamos a Siria, entonces por favor ustedes ríndanse y ahora las cosas han cambiado, por favor los impuestos. No, ellos no venían pidiendo favores, ni pidiendo permiso. Ellos venían de manera hostil y violenta, impositiva. Ahora estamos nosotros aquí, llegamos nosotros y ahora ustedes nos sirven a nosotros, ustedes son nuestros. Sus ciudades, sus dineros, el oro, la plata, la gente, sus familias, ustedes son nuestros ahora. Así era el cambio. Terrible, pero la historia lo muestra de esa manera. Un café por eso. Entonces, Habacuc ve eso. El profeta Habacuc. Estamos hablando de un profeta que sirvió en el país de Judá, es decir, en las tribus del sur, en las dos tribus del sur. Predicó allí. Pero tenemos que decir también que el profeta Habacuc es un profeta diferente. Es un profeta, dijeran algunos, muy particular, muy peculiar, muy singular. Porque normalmente los profetas eran calificados o definidos como intermediarios o mediadores de la palabra. Es decir, había una íntima relación con Dios entre profeta y Dios y el profeta. El profeta se acercaba al Señor o el Señor se acercaba al profeta y le revelaba por diferentes maneras sueños, visiones o sencillamente pensamientos, o se infundía la palabra del Señor en el profeta recibía el mensaje de parte de Dios e iba a impartirlo al pueblo. Es decir, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Digamos que ese era el proceso normal en la mayoría de los profetas. Pero con Habacuc fue diferente. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas allí en el capítulo 1 del profeta Habacuc, por lo menos en mi Biblia aparece el título de la parte número 1 de la primera parte del libro de Habacuc. Dice: Habacuc se queja de la injusticia. Y al contrario del proceso de los demás profetas, Habacuc le habla a Dios de parte del pueblo. Es decir, Habacuc es testigo de lo que está sucediendo. Y no es fácil el asunto. Habacuc es testigo de la violencia, de la hostilidad, de los problemas que hay alrededor y en Judá, y dice: no puede ser. Así que el profeta entonces le habla al Señor. Bueno, algunos datos que habíamos dado. Habacuc significa abrazo. El profeta Habacuc es contemporáneo con Sofonías, con Jeremías, con Nahum y muy probablemente con Joel, profetas que fueron de más o menos de esa misma época y coincidieron en el ejercicio ministerial. Pero bueno, profecía del profeta Habacuc que recibió en una visión. Fue la manera que usó el Señor para comunicarse con el profeta. Y dice aquí el profeta: ¿hasta cuándo, Señor, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. Miren, la oración que estamos hablando es del versículo 2 al versículo 4. Es la oración del profeta Habacuc. La profecía del profeta incluye esta oración en la que el profeta le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré
clamaré sin que tú me escuches. Y clamaré a causa de la violencia sin que tú hagas algo, o sea, sin que tú salves, en verdad. Y vuelve y pregunta en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. No había un Estado de Derecho. No había nadie que como una autoridad pudiera garantizar la justicia de quien la requiriera o la necesitara. No, aquello era prácticamente una anarquía, la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque había un cambio, internacionalmente hablando, estaba imponiéndose el cambio de imperio y pues todavía, digamos, no se había establecido el imperio babilónico y su justicia o su manera de implementarla o su autoridad todavía no había llegado a todos los rincones y se había acoplado y se había quedado allí. No, todavía no. Estaban en ese cambio violento, inestable y hostil, donde los que eran más fuertes pues aprovechaban la ocasión para hacerse sentir y alcanzar y tomar ventaja sobre aquellos que eran débiles. Y Habacuc estaba viendo esto. La versión, traducción del lenguaje actual, me gusta cómo lo traduce. Dice, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Esta traducción es interesante. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Mis amados, la queja de Habacuc se basa en, Señor, te lo he dicho, te he clamado, he gritado, porque yo sé que lo que está pasando no está bien. Yo sé que esto que está pasando no está bien porque no te agrada a ti, no es tu voluntad, no está dentro de tu ley, no se apunta o no se enfila, no está en línea con tu carácter y con tu manera de ser. Yo sé, Señor, que lo que está pasando no está bien, a ti no te agrada, por eso no está bien, porque no se acopla a tu ley y entonces a mí tampoco me agrada, pero me extraña y más que me extrañe, me frustra que tú no hayas respondido todavía. Hay mucho, en verdad, que tomar de la oración del profeta. Por ejemplo, los cánones que hay, las medidas que hay o las líneas que hay para definir qué está bien, qué no está bien, qué es justo y qué es injusto. Tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con los lineamientos que el Señor ha establecido para los seres humanos en qué es justicia y qué es injusticia, qué es moral y qué es inmoral, qué está correcto y qué es aberrante. El Señor, nuestro Padre Celestial, es el que dicta los lineamientos para la vida del ser humano, para que el ser humano pueda discernir y definir qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, porque tiene que ver con la voluntad de Dios que ha sido revelada para los seres humanos. ¿Por qué? Porque finalmente nos vamos a encontrar entonces con aquella relatividad de que a mí no me parece injusto,
Si fulanito es más fuerte que menganito, pues está bien que fulanito le den la cabeza a menganito y que lo subyugue y que menganito le pague impuestos a fulanito y que no haya ningún problema en que fulanito ejerza la violencia y la hostilidad con menganito, y aquí ya no sabemos si fulanito o menganito, pero el asunto no está bien. Un café por eso. Algunos van a decir, pues no hay problema con eso, está bien. Y si hablamos de ahí en adelante, no solamente de injusticia social, de maltrato, de abuso, de violencia, de muerte, de opresión, de soborno, como le llaman, de vacuna, de imponer injustamente unos impuestos que dañan a los demás desde el gobierno o desde la autoridad, pero también de las relaciones sociales, de la parte moral, de la parte ética, de la parte del desenfreno moral o de la aberración moral. Claro, el Señor da los lineamientos para que nosotros podamos estar claros y definir qué está bien y qué está mal, y qué no está bien. Y que lo que no está bien, pues nos afecte y digamos, Señor, yo sé que lo que está pasando no te agrada y te pido que hagas algo, te pido que te manifieste. Y lo he dicho, pero tú no haces nada. Ahora, el gran desafío, mis amados, para nosotros hoy, así como Habacuc en aquella época, con base en la ley del Señor, vio que lo que estaba pasando no estaba bien. Y le dijo, Señor, me extraña tu tolerancia. En otras palabras, me frustra tu tolerancia de la maldad y de la violencia, que tanto ha pasado y tú no has hecho nada. No has hecho nada. Me extraña y me frustra, en verdad, que los violentos y los injustos estén pasando por encima de los menos favorecidos, de los menos, digamos, dotados de fuerza o de poder para defenderse, y tú no hagas nada. Entonces, el profeta dice esto, pero el punto es, mis amados, ¿podemos tú y yo, nosotros, discernir lo que está sucediendo hoy alrededor nuestro, en nuestra sociedad? ¿Qué está sucediendo bien de parte de las autoridades o bien de parte de la sociedad como tal? En eventos, en actitudes, en actividades, en lo que sea que esté sucediendo, afectando a las personas, que nosotros lo podamos calificar como algo que no está de acuerdo con la voluntad del Señor, que a Él le desagrada y que nosotros debemos hacer algo, o por lo menos le clamemos al Señor, Señor, haz algo. Me extraña tu tolerancia ante todo lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes y yo evaluamos gobiernos o autoridades, evaluamos sociedades, evaluamos familias y evaluamos vida personal con base en la palabra del Señor, vamos a poder discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, de los grandes magnates financieros del mundo, en poder, en dinero, en armamento bélico, en todo lo que a nivel moral y ético se está impartiendo en la sociedad y en los nuestros. Es decir, Habacuc tuvo evidentemente la capacidad de discernir lo que sucedía en la sociedad del siglo, de finales del siglo VII, y decir, no está bien, Señor. Y aparte de que no está bien, no veo que estés haciendo algo. Yo estoy denunciando. Yo soy tu profeta. Pero, Señor, necesitamos que hagas algo para que esto funcione. Y el reclamo de Habacuc, tiene que ver directamente con su pueblo, con Judá.
Allí precisamente Judá, digamos que se levantó la bata y se desordenó, aprovechando el cambio de imperio, y se volvió un nido de injusticia, de violencia y de hostilidad. Y dijo Habacuc: Señor, necesito, te pido que hagas algo, te pido que hagas algo. Mis amados, que el Señor nos dé la sabiduría y la agudeza para que con su Espíritu Santo nosotros podamos discernir lo que está sucediendo alrededor nuestro que no está de acuerdo con la voluntad del Señor. Que seamos parte de ese cambio. ¿Cómo? Sencillo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que tú y yo somos sal y somos luz en este mundo de corrupción y de perdición. Así que si somos sal y somos luz, hagamos el efecto que la sal y la luz hace sobre la corrupción, sobre la oscuridad, sobre lo que no está bien. Sencillamente les digo, compartiendo el Evangelio, viviéndolo y compartiéndolo, ganando por lo menos a una persona para que salga de esa oscuridad, para que salga de esa corrupción y encuentre a nuestro Señor Jesucristo, guiándolo, mostrándole el camino, hablándole, siendo tú y yo instrumentos de bendición para traer bendición precisamente a este mundo perdido. Que el Señor nos dé esa sabiduría y nos guíe en ese camino, y como Habacuc le digamos al Señor: Señor, por favor, mete tu mano, haz algo, ayúdanos. Padre nuestro, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Estamos en unos tiempos, Señor, muy difíciles, cuando la moralidad se volvió corrupta por completo, Señor. La ética prácticamente no existe. La ley del más fuerte, del más hábil, se mueve, Señor, en un mar sin reglas, sin límites. Ten misericordia, Padre, te lo suplicamos. Porque estamos en un mundo que legitima el pecado, Señor. Que ve con agrados y con buenos ojos lo que a ti no te gusta, Señor. Lo que no es tu voluntad. Y se daña, Señor, personas y familias, sociedades enteras. Ten misericordia, Padre, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Úsanos, Señor, para vivir y compartir tu evangelio transformador, el único que puede cambiar vidas y cambiar corazones. Guíanos en esto, Señor, y que podamos ser profetas como Habacuc, que vamos ante ti pidiendo una intervención, pero también estamos dispuestos a ser agentes de cambio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos, y guíanos. Encomendamos en tus manos el resto del día, la semana que comienza, que todo sea con tu bendición y cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, se acabó el tiempo. Que el Señor los bendiga, que los guarde, que tengan un muy buen día el día de hoy, que sea fructífero el trabajo de sus manos, que el Señor los guarde, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, con la segunda oración de Habacuc, que será otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.